Buen día a todos. Antes de dar comienzo a nuestra meditación de hoy, quiero reconocer a un valiente varón que se atrevió a proclamar verdades que, a pesar que había mucha oposición a su alrededor, no permitió que lo silenciaran. Dad honra a los que honra. Y su vida pública fue honrosa. Por eso su voz fue apagada, pero no su mensaje de luz. Bienaventurados son aquellos que por su causa son perseguidos. Amén. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogma, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la construcción del tercer templo. Como nuestra meta final de este estudio es llegar a la conclusión, bíblicamente hablando, si la construcción del tercer templo es un mandamiento de Yahweh o solo es un deseo del pueblo judío. Con el primer video hicimos una introducción comenzando desde el momento en que Dios escoge a Moisés como líder para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en que se encontraban en Egipto, donde Egipto tipifica la opresión que produce la esclavitud al pecado en que la humanidad se encuentra. Y con esto vemos que Moisés tipifica al Redentor de la humanidad, al que sacaría al ser humano de la esclavitud espiritual, es decir, del pecado, que es lo que Egipto tipifica. Y ese Redentor o Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que el primer lugar de encuentro entre Moisés y Yahweh fue el monte de Sinaí, y fue ahí donde Yahweh le indicó a Moisés que le transmitiera al pueblo sus palabras. La comunión que hay entre Moisés y Yahweh es la misma tipificación de la relación tan íntima que Jesucristo tuvo con el Padre, al igual que Moisés. Jesús es el profeta portavoz del Dios vivo, su representante más íntimo debido a su íntima y profunda relación que tuvo con el Padre y pudo ver así su gloria y su resplandor. Las palabras que Moisés tenía que pasarle al pueblo son las que conocemos como los 10 mandamientos. Pero debemos saber que en este texto bíblico no se menciona la palabra mandamientos, sino mis palabras, porque es con la palabra de Dios que hacemos pacto. Y como cultura general, les daré un dato que quizás no todos conocen, y es que hay una diferencia entre lo que es una ley y un estatuto. Una ley es aquella que se refiere a cualquier tipo de norma establecida, creada y aplicada y proclamada públicamente. Y cuando estas normas se ponen por escrito, se convierten en un estatuto, ya que un estatuto es aquel que está escrito y aprobada y promulgada oficialmente. De manera que una ley no necesariamente es un estatuto, pero un estatuto sí es una ley, porque ha sido establecida, proclamada, escrita por un legislador y es obligatorio cumplirlas. Es interesante porque antes que Yahweh le diera a Moisés las consecuencias de la desobediencia a su palabra, primero les muestra quién es Él y cuál es su poder, los prodigios que hace para beneficiar a su pueblo. Los beneficia de una manera tan despampanante cuando los saca de la esclavitud. Y además, su poder fue tan impactante para los egipcios que a la petición de los israelitas, ellos sin peleas ni oposición les proporcionaron oro y plata, lo que más adelante usaron para la construcción del tabernáculo, lugar donde la presencia de Yahweh se manifestaría en medio de ellos. Este tabernáculo era el lugar donde Yahweh habitaría, y además, más adelante nos muestra que ese tabernáculo era la representación del cuerpo del mismo Mesías, en donde su presencia permanecería
donde quiera que él fuese. Y fue por eso que se le dio el título de Emmanuel, Dios con nosotros. También pudimos ver el detalle que Jesús se proclamó él mismo el pan caído del cielo, convirtiéndose así en el maná que Yahweh envió como alimento para el pueblo y saciarles el hambre. De la misma manera, la palabra que emana de la boca de Jesús también satisface nuestra hambre espiritual. Y no solo eso, sino que les dio agua que salió de la roca donde la presencia de Yahweh reposaba, representando igualmente a Jesús, lo cual él mismo también se proclamó ser el agua que sacia nuestra sed espiritual. También hablamos sobre cómo podemos vislumbrar el alineamiento de los eventos que vivieron los israelitas tanto en Egipto como en el desierto, con los que tendrían lugar más adelante con el tiempo, tipificando cada evento, cada movimiento en el momento de la redención del ser humano. Todo a través del blueprint o maqueta arquitectónica del tabernáculo de Moisés. Y es por eso que vimos que el tabernáculo de Moisés se construyó pensando en la redención de los pecados del hombre. Y es por eso que la primera manifestación de adoración en la Escritura estuvo basada en los sacrificios, la forma en que se debían efectuar, el momento, el lugar y el tiempo ordenado por el mismo Yahweh, ya que él mismo les indicó cómo quería que se hicieran tales sacrificios, los altares, tanto de piedra como de tierra. Y algo tan maravilloso fue que el mismo Yahweh hizo personalmente el primer sacrificio o corbán, ofreciéndoselo a sí mismo para darnos la oportunidad de poder acercarnos a él y a la misma vez indicando que ahí estuvo el mismo Yahweh proporcionando un acto de bondad y de amor para con su creación, ya que el ser humano por causa de su pecado se había alejado de la presencia divina. Ya no había forma de regresar a él. Todo esto dándonos una luz de que ese acto de corbán tipificado por Yahweh tipificaba o daba sombra de lo que haría Jesús cuando diera en holocausto su propia vida para que así el ser humano pueda acercarse al Padre. Ya vimos el significado bíblico de lo que es un altar. Y hoy nos enfocaremos en explicar los dos tipos de altares que Yahweh ordenó a Moisés, donde el pueblo pudiera presentar sus sacrificios para poder comunicarse con él. ¿Qué es un altar? Pero demos un rápido recordatorio de lo que es un altar. Un altar en la Biblia es un lugar consagrado para realizar sacrificios, ofrendas y oraciones a Yahweh. Un altar era el punto de contacto entre ellos y el mismo Dios. Se construían como memorial de eventos milagrosos hechos por Yahweh. Es el lugar donde la presencia del Eterno es o fue manifestada. Altar de tierra. El primer altar que Yahweh indica al pueblo que deberían hacerle es precisamente un altar de tierra. Éxodo 20:25, leo. Hazme un altar de tierra, en el que me ofrecerás tus ovejas y vacas, como holocaustos y sacrificios de comunión. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar, donde yo quiera que se recuerde mi nombre. El altar tendría que ser hecho de tierra, y la palabra hebrea que aquí se utiliza para tierra es Adamá. Cuando leo que se debía hacer un altar de tierra, me viene a la memoria los castillos de arena, los que forman los niños en la playa. Pero como sabemos, esos altares pronto el agua los desarma. La gente los puede pisar y se destruyen. El mismo viento los desarma. Como verán, no es algo que permaneciera. Entonces la pregunta de los curiosos viene, y es, ¿qué quiso decir el Señor con eso de hacer un altar de tierra? La tierra es el mismo material con que nuestro cuerpo fue creado. Y dice además la Escritura que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y es en nosotros que Él quiere morar o habitar. Y al habitar en Él, nuestro cuerpo hecho de tierra se convierte en un altar. Precisamente
un altar hecho de tierra. Y Yahweh ordenó que podíamos hacer altares de tierra. Por lo tanto, es ok que convertamos nuestros cuerpos en altares vivos, porque nuestros cuerpos es testimonio de que Dios ha hecho una obra maravillosa. Él mismo nos creó y nos ha hecho un lugar santo. Y esto debe indicar a todo aquel que nos vea, donde quiera que nosotros vayamos, que Yahweh ha estado ahí con nosotros y que nos ha bendecido con su presencia. Somos un altar ambulante, tal y como lo era el tabernáculo de Moisés, donde la presencia de Yahweh moraba en él. Y sabemos que la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo, en el lugar más cubierto, más interno del tabernáculo. Y nuestro corazón o mente es la parte más interna de nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro andar en la tierra debe permitir al mundo reconocer su presencia y recordarles su nombre. Quizás eso sería el único lugar o la única oportunidad que las personas del mundo tengan donde puedan leer sus palabras. Altar de piedra. El segundo altar que Yahweh acepta para que le podamos ofrecer sacrificios es el llamado altar de piedra. Éxodo 20:25 dice: Y si me construyes un altar de piedras, estas no deben estar labradas, porque si las tocas con tus herramientas, las profanarás. Miren que él es muy específico en sus exigencias, pero no son caprichosas, sino que todo tiene un propósito. Acerca del altar de piedra, dice que si construimos un altar, es decir, que si vamos a construir un altar, debe ser hecha de nuestra propia voluntad. Ese altar tiene que ser de piedra. Y con esto de piedra hay dos puntos. Con las piedras se construye algo. Segundo, en el libro de Mateo 16:8, Jesús cambió el nombre de Simón por el de Pedro, que significa roca pequeña o piedra. De manera que somos esas piedras con las que se construye o se levanta un altar para Yahweh. Pero como dice el texto, esas piedras no se les puede adornar con nada. Tienen que ser puras, naturales, sin ninguna clase de adornos. Si es que se construye un altar con nosotros, no podemos estar contaminados con ninguna herramienta extraña. No religión, no dogmas ni doctrinas diferentes a la que Él mismo ha ordenado, para no profanar ese altar. Así que si es que nos consideramos un altar o parte de la iglesia, no debemos hacer lo que nuestros padres originales, Adán y Eva, hicieron, que cubrieron sus deficiencias o desnudez con hojas de higuera, lo cual representa la manera incorrecta de cubrir nuestros pecados. Nuestros pecados no se cubren con hojas de higuera, ni con religión, ni con ninguna otra cosa que queramos inventar, porque no le agrada a Yahweh. Y continúa el Eterno dando una última recomendación y les dice que no pueden subir al altar por escalones para que no se les vea su desnudez. Lo que esta demanda quiere decir es lo siguiente. Para subir en el hebreo se usa la palabra alá. Para escalera, ma'alá, que quiere decir los pasos que se toman para llegar a un lugar alto. Y para no se te vean tus partes o tu desnudez, se usa el término ervá, que quiere decir vergüenza, desnudez y ser o estar descubierto, y cuya raíz es la misma que se usa en el libro de Génesis cuando Adán y Eva cubren su desnudez con hojas de higuera. Como dije anteriormente, estas hojas representan la religión, o en este caso, los pasos inadecuados para buscar la presencia de Yahweh. De manera que este texto nos dice que no debemos buscar de la presencia de Dios en forma inadecuada, de la manera que nosotros deseemos, con religión, con falsedad o con cualquier otra cosa. Si lo vamos a buscar, tiene que ser con sinceridad, simplicidad y honestidad. Éxodo 20:26 dice: Tampoco subirás a mi altar por escalones, para que no se te vean tus partes cuando estés arriba.
Y a medida que avanzamos en este estudio, nos vamos dando cuenta de las exigencias o regulaciones de cómo debe ser nuestra búsqueda o acercamiento a Yahweh. Él no puede ser engañado ni burlado. Sigamos avanzando hacia Éxodo 24 y veamos qué podemos descubrir aquí que nos dé luz para comprender nuestra meta, que es saber si el tercer templo está en la voluntad o no de Yahweh, si lo ordenó o no, o es simplemente un deseo de los judíos. Pero miren esto qué hermoso. Éxodo 24:8 dice que cuando el pueblo hubo aceptado el pacto, Moisés escribió todo lo dicho por el Señor y escuchen lo que sucedió. Una vez que Moisés comunicó al pueblo las palabras dadas por Yahweh y el pueblo aceptó sus demandas y juraron cumplirlas, entonces Moisés puso por escrito todas las palabras dichas por el Señor. Al Moisés hacer esta acción de escribir las palabras dichas por Yahweh, estas palabras se convirtieron para el pueblo en los estatutos de Dios a seguir. Como expliqué un poco antes, que cuando una ley o una ordenanza dada por una autoridad oficial, legislador o regente es proclamada y escrita, se convierte automáticamente en un estatuto. Si no están por escrito, estas normas no se les pueden llamar estatutos. Por eso la palabra dada por Yahweh a Moisés se tradujo como los 10 mandamientos. Pero en realidad, la correcta traducción tuvo que haber sido los estatutos divinos o los estatutos de Yahweh. Porque estos son obligatorios, se deben cumplir al pie de la letra. Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 5:17 que Él no había venido a abolir los estatutos de Yahweh, sino que vino a cumplirlos. Y además agregó que mientras que el cielo y la tierra existiera, estos estatutos se deben cumplir, porque con Jesús todos los estatutos de Yahweh están cumplidos. Leamos Mateo 5 de 17 al 20. No penséis que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularlas, sino a darles su verdadero significado. Y os aseguro que, mientras existan el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor. Todo se cumplirá cabalmente. Por eso, aquel que quebrante una de las disposiciones de la ley, aunque sea la menos importante, y enseñe a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que las cumpla y enseñe a otros a cumplirlas, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Y os digo esto, si vosotros no cumplís la voluntad de Dios mejor que los maestros de la ley y que los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Moisés levantó un altar con 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel, indicándonos que Moisés le está dando gracias a Yahweh, y como la palabra que se utiliza aquí es olá, que ya vimos que se tradujo como holocausto, porque es una ofrenda que nos indica que el deseo de querer acercarse a Dios más, minimizando el distanciamiento que tenemos con Yahweh. Éxodo 24 del 3 al 8 dice: Moisés comunicó al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y ordenado. Y el pueblo unánimemente contestó: haremos todo lo que ha dicho el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las cosas dichas por el Señor. Al día siguiente se levantó muy temprano, construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer holocaustos e inmolar los novillos como sacrificios de comunión en honor del Señor. Moisés recogió la mitad de la sangre en una vasija y con la otra mitad roció el altar. Seguidamente, tomó el libro de la alianza y lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: Nosotros obedeceremos al Señor y seguiremos sus órdenes. Entonces Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: Esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con vosotros, de acuerdo con todas las cláusulas leídas. También
Aquí vemos 3 aplicaciones. Una es que la relación que había entre Moisés y Yahweh era tan íntima y personal que solo Moisés podía ver la gloria de Dios y ser su portavoz. El pueblo, por su parte, solo podía escuchar su voz. Y la otra que alcanzo a ver es que una vez que Yahweh nos ha escogido como su pueblo, necesitamos obedecer sus estatutos y mantenernos limpios para poder acercarnos a Él. Y también puedo ver que Moisés sacrifica en holocausto algunos novillos y derrama la mitad de la sangre de ellos al pueblo, como señal del pacto. Y Hebreos 9 dice que es la sangre de Jesús que ratifica la alianza de Dios que ha establecido con vosotros. Es la sangre que ratifica la alianza que Dios ha establecido con vosotros. Después roció con sangre la tienda de la presencia y todos los objetos reservados para el culto. Y es que, según la ley, prácticamente todas las cosas se purifican mediante la sangre y, si no hay derramamiento de sangre, tampoco hay perdón. Fue lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cena de despedida con sus discípulos cuando les dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pacto de sangre, derramada en la cruz del Calvario, sobre todo aquel que le obedece y cumple los estatutos. En el tabernáculo, la sangre de los animales sacrificados eran echados sobre el propiciatorio para la expiación de los pecados del pueblo. Conclusión. Y con esta segunda parte de nuestro estudio al tema, podemos ver la relación que hay entre Moisés, Yahweh y Jesucristo. Como Moisés fue el portavoz de Yahweh para el pueblo, asimismo Jesucristo es el profeta portavoz del Dios vivo. Ya no es Moisés. El rol o llamado de Moisés fue liberar al pueblo de la esclavitud para tipificar la libertad espiritual del pueblo de Yahweh, a través de Jesucristo, que es el representante más íntimo del Padre, debido a su íntima y profunda relación que tuvo con Él. Jesús pudo ver su gloria y resplandecer, al igual que resplandeció la cara de Moisés. También pudimos observar que no podemos adorar a Dios a nuestra manera, ni en el lugar que a nosotros nos parezca. Vimos que Él especificó todos los detalles para estos lugares o altares o sacrificios. También vimos que nosotros somos esos altares de tierra y de piedra. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la próxima semana. No se quede con el conocimiento. Practique lo aprendido y compártalo. E inspira al mundo de su alrededor. No deje que nadie le calle su boca para expresar la verdad divina. Deme un me gusta y por favor deje su respetuoso comentario, los cuales siempre contestaré. Y no olvide que nadie le lea las escrituras. Léalas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se la confirme. Bendiciones. Shalom. Shalom.